Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie Advent of Code. Hoy es 2 de diciembre. Iba a grabar este video ayer, pero no pude. Y además estoy un poco congestionado. Así que bueno. Pero partimos con Advent of Code. Si no lo sabes, Advent of Code es un desafío de ejercicios de programación que se van publicando desde el primer día de diciembre hasta el 25 de diciembre en adventofcode.com. Todos los links que mencione voy a ponerlos abajo. Y la forma en que vamos a estar resolviendo estos desafíos son 2 desafíos por día. Y la forma que los voy a estar resolviendo, pensé en hacerlos como live coding, como hago en general. Pero lo cierto es que los desafíos se van volviendo como progresivamente más difíciles y ya para el día 8 o 9 más o menos se ponen bien complejos. Y de hecho el año anterior hubo algunos que no sé, me tardé un par de horas en hacerlo. Entonces bueno, que a veces no cuento con un par de horas de corrido para resolver el desafío y estar acá como grabando. Y además se vuelve muy extenso, ¿no? Porque de repente tomo malos caminos y qué sé yo. Entonces lo que decidí hacer en esta ocasión es hacer la solución del desafío antes y luego comentarla, ¿cierto? Y todas las soluciones las voy a estar subiendo a mi repositorio, a un repositorio que tengo en GitHub. El link también lo voy a dejar acá abajo. Y bueno, eso sería todo. Entonces voy a explicar más o menos de qué trata el problema 1 y vamos a proceder a ver la solución. Ya, entonces no voy a leer un enunciado, más o menos lo voy a explicar a grandes rasgos. Se trata de que nosotros tenemos como hay como todo un setup, una historia por detrás. Y en el fondo dice que estamos en un submarino y estamos haciendo como un escaneo, ¿no? Y este escaneo me devuelve un set de datos y me dice la profundidad del mar hacia adelante. Entonces, en este caso, me habla, por ejemplo, dada la posición del submarino, esta es la profundidad del mar en una distancia que no te dicen, pero da lo mismo eso. Entonces, en este caso es 199, 200, luego aumenta, sigue aumentando, luego disminuye. Entonces se va generando como una. Pensemos que esto es como una línea que va bajando siempre. ¿Ya? Entonces, el primer problema nos dice que encontró profundidad de 199, 200, 208, 210 y así hacia adelante. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de veces que la profundidad aumenta, ¿ya? A partir de la medida anterior. Entonces, acá hace como una descripción con los set de datos que nos pasan de prueba. Y dice, bueno, en la primera medida no se puede saber si desciende o asciende porque tú partes en esa posición. Pero ya cuando obtienes la segunda puedes decir, ok, esta es mayor o menor respecto de la anterior. En este caso es mayor, así que aumenta. Pasamos a la siguiente, 208 es mayor que 200, así que aumenta. Luego 210 es mayor que 208, así que aumenta. Y luego 200 es menor que 210, entonces disminuye. Y lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de veces que obtenemos este increased acá, ¿cierto? Entonces dice en este ejemplo hay 7 medidas que son mayores que la medida anterior. Y bueno, en general lo que pasa acá es que como este desafío ya está resuelto, bueno, de hecho les voy a mostrar el número 2 que yo no lo he visto aún y no lo he resuelto aún. La primera parte del desafío, si se dan cuenta, acá tienen como un input, y acá donde nosotros ponemos la respuesta a partir de mi input size, ¿ya? O sea, de mi data de entrada. La data de entrada es distinta para todo el mundo, entonces mi solución en términos de la solución a la que yo llegué a partir de mi data de entrada va a ser distinta a la que pueda llegar cualquier otra persona. Ya, entonces para mi data de entrada la respuesta al problema es 1316. Bueno,
tuve un lapsus. El input que obtengo para este problema es este, y la pantalla en blanco me está dejando ciego. Son bastantes números, que lo que yo he hecho es ponerlos acá en este input JS. Entonces tengo dos inputs acá, tengo el sample y tengo el real. Entonces son unos strings. Podría tenerlos en archivos de texto distintos, pero luego tendría que leerlos desde el file system y bueno, da lo mismo. Puedo exportarlos simplemente como strings. Entonces, en general lo que hago es resolver el problema con la data de sample y luego verificar que la solución es correcta con lo que me comentan acá, y luego utilizamos la data de real. Entonces, para el problema 1, como pueden ver acá, voy a ir a esto está en source day 1, vamos a hacer node index js y obtenemos 7. Entonces veamos cómo lo hicimos, cómo resolvimos la primera parte. Tengo acá la función count increases, que lo que hace es vamos a ir contando, ¿cierto? Como no podemos, o sea, como la medida tenemos que empezar a tomarla desde que ya hay una medición anterior. O sea, claro, vamos a partir del índice 1, ¿cierto? Porque en el índice 0 no hay una medida anterior. Entonces, lo que hacemos acá es iterar el arreglo de medidas, o sea, el arreglo de profundidades que yo aquí convenientemente ya lo transformé en un arreglo, porque recordemos que esto es un string, y lo transformé cada elemento en número. Entonces iteramos esta regla a partir desde el segundo elemento, o sea, desde el índice 1, y lo único que hacemos es ver si es que el valor en ese índice es mayor que el valor anterior. Si es mayor, lo que voy a hacer es simplemente aumentar y luego lo retorno, ¿ya? Entonces para este caso, con la data de sample era 7. Si yo voy y utilizo la data real y luego ejecuto mi ejercicio, porque no grabé, ahí está, obtengo 1316 y esa fue la respuesta a la que yo le hice submit. Eso. Entonces, una vez que tú resuelves el desafío, la primera parte, se libera la parte 2, ¿ya? Y en general lo que pasa es que la parte 2 es una extensión del mismo problema, y dependiendo dependiendo cómo hayas implementado la solución del primero, vas a poder reutilizar mucho código o poco código. Ya. Bueno, entonces, ¿de qué trata la parte 2? Dice que bueno, vamos a agrupar esto en ventanas de 3, ¿cierto? Porque hay mucho ruido en la data cuando medimos solo 1 a 1, ¿cierto? Entonces va a agrupar estas medidas, cada una de estas medidas, en grupos de 3 o en subarreglos de largo 3. Entonces vamos a dividir toda la data en subarreglos de 3 y se van a sumar las 3 medidas correspondientes al subarreglo. Entonces, por ejemplo, acá dice la primera ventana, las medidas son 199, 200, 208 y su suma es 607, o sea, estas 3 de acá. Y luego dice la ventana siguiente, que es la que está marcada con B, acá abajo, corresponden a la medida 200, 208, 210, o sea, la segunda, la tercera y la cuarta. Y así subsecuentemente, luego la tercera, la cuarta, la quinta, la cuarta, la quinta, la sexta, y así subsecuentemente hasta dividir todo en secuencias de 3 elementos, ¿ya? Entonces acá de hecho dice detente cuando no hay más medidas para crear una medida de 3, una suma de 3. Entonces la última va a ser esta, 269, 260, 263. Y luego, ¿qué hacemos con esas medidas? Vamos a tener, son 10 elementos, por ejemplo, en este sample de data. Si los separamos en subarreglos de 3, a partir de cada elemento, vamos a obtener 8 subarreglos.
Y luego hay que sumar los elementos de cada subarreglo y luego contar la cantidad de incrementos que hay entre esa suma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, en el primero no hay nada antes, así que también lo tenemos que evitar. El segundo es 618, entonces en relación a 607 es mayor, entonces sumamos 1. Luego son iguales, entonces no hay cambio. Luego decrementó, entonces no sumamos nada. Luego subió de nuevo, ¿cierto? Es 617 a 647, hay un incremento, entonces se incrementa de nuevo. Y por ejemplo, dice para este ejemplo hay 5 sumas que son mayores que la suma previa. Entonces voy a de nuevo aquí cambiar en mi código la data de sample. Voy a ejecutar esta parte ahora. Y acá deberíamos obtener un 5, ¿cierto? Ok. Ok, ¿y cómo lo resolvimos? Bueno, lo que hay que notar es que este ejercicio de hacer la comparación de que un elemento sea mayor al previo y contar eso es exactamente la misma lógica de la parte 1. O sea, esa parte no cambia. Lo único que cambia es la data de entrada. Entonces, la solución 2, este count window increases, lo que vamos a hacer mayoritariamente es primero procesar esa data y luego aplicar la misma función que cuenta la cantidad de incrementos. Y eso. Ya, entonces como la gracia es básicamente acá pasar desde una lista de 10 elementos a una lista de 8 elementos, donde cada uno de esos 8 elementos sea la suma de 3 elementos seguidos en esta secuencia de 10 elementos, que después para la data real van a ser no 8, van a ser muchos más. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Lo que voy a hacer es, acá generé una función utilitaria. Probablemente lo que va a ir pasando con el tiempo es que muchas de las funciones que vayamos sacando acá, quizás que van a ser funciones genéricas, yo voy a tratar de hacerlo de una forma muy funcional. La mayoría de las cosas que vayamos sacando, por ejemplo esto que es muy genérico de dividir un arreglo en una cantidad fija de elementos a partir de cada elemento del arreglo, o generar los subarrays, quizás eso después lo vamos a utilizar. Entonces lo que hice fue separar esa operación, la voy a dejar acá por mientras, pero si después la necesitamos la voy a pasar a una carpeta de utilidades o algo así, y después la vamos a importar y no vamos a tener que hacer lo mismo siempre, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esta subdivisión? Porque tengo que pasar de un arreglo de cada uno de los elementos a generar como los grupos de 3. No los voy a sumar aún. Primero los voy a particionar, ¿cierto? Voy a generar esos subarreglos. Entonces lo que voy a hacer es usar reduce. Ya, esto podría hacerlo con un loop. De hecho queda un poco más... Yo diría que queda un poco más difícil. Pero lo que voy a hacer es reduce. Voy a recorrer toda la secuencia. Mi valor inicial va a ser un arreglo vacío, porque ahí es donde voy a ir metiendo estos grupos de 3. Y lo que voy a hacer es... voy a hacer el slice del arreglo original, ¿cierto? Desde el índice en el que estoy iterando. O sea, en la primera iteración esto va a ser 0. Y voy a decir súmale la cantidad de elementos que va a tener este subarreglo. Entonces si queremos subarreglos de largo 3, voy a decir haz el slice desde el índice actual hasta el índice actual más 3. ¿Ya? Entonces la primera iteración va a ser los primeros 3 elementos. Y luego voy a comparar para saber si es que tengo que seguir haciendo subdivisiones. Porque por ejemplo si estoy en el antepenúltimo índice, acá puedo hacer ese slice de 3, ¿cierto? Pero si trato de hacer un slice de 3 desde, por ejemplo, el penúltimo, desde el 260, mi slice va a ser de 2, ¿cierto? Esa es una particularidad que tiene slice, es que si le pido más elementos de los que tiene, me va a retornar solo los que tiene, ¿cierto? Entonces en ese caso, en el que está acá en el 260, el arreglo del slice, o del sub, o sea, el largo del subarreglo va a ser 2. Y va a ser distinto a lo que yo quiero. Que quiero slices o subarreglos de tamaño 3. En ese caso, cuando ya llegues hacia ese lugar,
voy a decir, ok, retorna solo el acumulador, o sea, no hagas nada porque no hay nada más que agregar. Ahora, esto quizás no es lo más óptimo porque cuando yo llego acá, una vez significa que todo lo que venga más adelante no tiene ningún sentido seguir iterando, ¿no? Pero en este caso no nos encontramos como con un problema de performance, dado que el subarreglo es de 3, o sea, bastante corto. Si por ejemplo fuera un arreglo de o que me pidiera subarreglos como de 1000 elementos, los últimos 999 iteraciones van a estar de más, porque no tiene sentido a partir de cierto punto seguir buscando sus arreglos, porque no van a haber suficientes elementos. Pero da lo mismo. Entonces en este caso creo que en este caso está suficientemente bien hacer esto. Ahora, si la cantidad de elementos del subarreglo es igual a la cantidad de elementos que yo quiero que mi subarreglo tenga de largo, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a agarrar este arreglo y le voy a pendear. Voy a hacerle como un push con el subarreglo. Entonces lo que voy a obtener acá con esta función subarrays es un listado de arreglos más pequeños. Creo que lo que puedo hacer es aquí mismo abrir una consola con Node. Voy a pegar esta función y la voy a invocar. Voy a decir subarrays, voy a pasar de largo por ejemplo 3, voy a pasar un arreglo con 1, 2, 3, 4, 5 y esto debería ser 3 secuencias de 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 y después que cuando ya no quedan más elementos simplemente no hace nada. Entonces ese es el resultado que vamos a obtener de esta función. Y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Luego puedo generar la suma, ¿cierto? Porque si tengo esta matriz, lo que me interesa... Sí, una matriz. Si tengo esta matriz, lo que me interesa es sumar cada una de las filas. O sea, cada uno de los elementos. O los elementos dentro del elemento. Creo que aquí lo que yo hice fue hacer un map. Claro, mapeo cada cosa y reduzco la cantidad de elementos, pero quizás podríamos hacer flat map. No, eso era flat map. Vamos a hacer flat map y flat map lo que quiere es una función. Flat map mapper function is not callable. Entonces aquí voy a obtener el elemento interno y aquí podría decir ese es el arreglo. ¿Qué es esto? Lo voy a retornar solo, pero quiero saber qué es. Console log y vamos a retornar solo un elemento. Quiero ver en este flat map si acá obtengo el arreglo o obtengo como el elemento en sí. Entonces, ¿qué es lo que imprime? Anda la cosa. ¿Qué hice? Como que me salí, ¿no? Como que me salí de la consola, ¿no? Ahí está. Oye, ¿qué es lo que imprime? Imprime los 3 elementos y luego lo que retorna. Y si tengo un arreglo acá, sería lo mismo que decir números. Vamos a llamar a nums reuse. Acá vamos a decir hay un B y hacemos A más B, ¿no? Me falta un paréntesis. 6, 9, 12. Y está bien. Claro, entonces acá podríamos hacer... sí, da lo mismo si uso map o flat map, porque al final como tengo un arreglo y lo tengo que pasar a la suma de un número, no tiene mucho sentido ninguna de las dos, porque la salida de este reduce va a ser un número siempre, entonces da un poco lo mismo. Ok, bueno, qué cosa aquí puedo obviar es el valor inicial y eso. Entonces claro, al final lo que voy a hacer es
mapear este arreglo de arreglos y cada arreglo lo voy a transformar en la suma de sus números y luego retornamos count increases. Tal cual, o sea, llamamos la función que definimos para la parte 1. Y ahora esto lo vamos a ejecutar con, no estaba bien, con el input de sample. Ok, no quería hacer eso, quería hacer node index js y obtenemos 5, que es que corresponde a la cantidad de veces de incrementos que hay en este arreglo en particular. Bueno, entonces si ahora utilizamos la data real input ahí sí, ok, y ahora llamamos a nuestra función, voy a obtener 1344 y que ese es la respuesta a la que llegué para el puzzle. Entonces con eso obtenemos las 2 estrellas del desafío número 1. Así que eso sería el desafío 1 de Advent of Code. Es relativamente simple respecto a la complejidad que tienen los ejercicios después. Así que bueno, sí, la gracia es que con esto, o sea, explicando un poco con toda la intro, etcétera, etcétera, pude explicar la solución en más o menos unos 15-18 minutos. Pero en el futuro, el tiempo que me va a tomar como procesar el problema en sí y salir con una solución en vivo, creo que va a ser demasiado. Entonces, para mi bien y para el bien de ustedes, voy a tratar, estoy haciendo esto como un poco más abordable, que no sean videos eternos donde voy a estar media hora dándome cabezazos. Creo que para eso, pues mejor, quizá en alguna ocasión voy a hacer un live stream y después voy a hacer el video explicando la solución. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Ahora me voy a resolver el ejercicio del día 2 y una vez que lo tenga listo voy a hacer otro video con la explicación de la respuesta. Así que eso sería. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Deja un like y un subscribe si te gustó el contenido y nos vemos.